reflejando una tradición centenaria a sus espaldas, del corazón de La Mancha hacia todos los rincones del mundo. Hoy tienen presencia en más de 80 países. La Mancha 有个地方地名就不用提了。Cách đây không lâu tại một làng nọ ở xứ Mancha mà ta chẳng cần nhớ tên. Este es el relato del pasado más reciente de los vinos de La Mancha, testigos de un periodo vital en la historia de España. Vinos de La Mancha, revolución y cambio en el siglo XX. Con 500.000 de fallecidos, la sociedad española llega al final de la contienda civil agotada hasta el extremo. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Miguel Hernández. Es la historia escrita con letras de sacrificio y sudor en la España interior de la posguerra. Dificilísimos. Cuando yo voy a contar una anécdota mía, a mí no me dejaban salir a comer con un trocito de pan por la calle porque había gente que no tenía ni ese trocito de pan. Yo si tenía que comer en casa y si no, no salía. Porque eso fueron años dificilísimos. Es un país descapitalizado donde no hay prácticamente casi ningún recurso interno y menos los externos, porque se cierran prácticamente todas las fronteras con la política autárquica. Nací en el 30. Pues hombre, fue pues como entonces no había mucho para comer y había que trabajar desde pequeños. Nací en el 46. En el 1946. La infancia, pues, ha sido trabajar mucho. En el 39. Eran años difíciles aquellos, fue de la posguerra y la verdad. Y cuando tenía 14 años ya tuve que coger las mulas. Pues entonces se hacía con todas las labores con mulas, porque ya a los 3 años me quedé sin padre. Mi madre era viuda y entonces no tenía más remedio que ayudar. Me gustaba estudiar, pero era imposible. En estos años, fundamentalmente, desde el punto de vista económico, está marcado porque lo que la gente intenta, sobre todo, es sobrevivir. Y era lamentable porque se iba a la plaza, los obreros, y iban a ver si encontramos trabajo. Iban a buscarlo el patrón, el que tenía algunas tierras, iban a buscarlos y a lo mejor si había 50 para trabajar, a lo mejor no encontramos trabajo nada más que 10 o 12 o 15, los demás a su casa y no tenían para comer. La verdad es que era muy difícil aquello. Y la verdad es que hambre no pasaban, pero comían unas comidas muy, como decimos en esta tierra, muy raquíticas, que de lujos no había lujos por entonces. Entonces no comíamos nada más que patatas. A mediodía patatas fritas, postre no lo conocíamos ni plátanos ni nada de nada, y pan y sardinas saladas que lo echaban de merienda, y si se matabas el gorrino, pues era lo único que se tenía. Cuando acaba la guerra civil comenzamos un periodo de autarquía donde el gobierno español lo que intenta es no depender del comercio con el exterior, ya que bueno, es un periodo en el que se siente aislado internacionalmente y comienzan a crear unas cartillas de racionamiento desde el 43 al 52. Minifundios cultivados, escasa mecanización y bajos rendimientos definen la radiografía social de la viticultura de supervivencia a mediados del siglo XX. La precariedad en el cultivo pues era mucha, porque incluso todavía no habían venido todavía los tractores, todavía se hacían todas las labores con animales, con mulas, y claro, pues era muy precaria, ¿no? Es que estabas de continuo con ella, es que te ibas al campo, a la quintería, para quedar, y estabas toda la semana con las mulas y tú, y hablándoles, o sea que era tu compañera. Y con 10 años estaba ya con un par de mulas sembrando, yo.
Ya de 10, 11, 12, de 13 ya iba yo solo con la yunta de mula. Y me quedaba de quintería yo solico. Me decían, ¿no te da miedo? Digo, yo no sé lo que es miedo. Pues mira, te venías a la casa, dormías en la casa. A las 3 de la mañana llegaba el carro a cargar las eras, que entonces era con seras. Así que ya te puedes dar una idea cómo era la vida entonces. Era penar. Entonces eran pequeñas parcelas de viña que se tardaban mucho tiempo en cogerlas. Pero sí, nos tirábamos vendimiando más de un mes. Pues era venir con unas seras cargadas de uva que venían en el carro, y entonces llegabas a la bodega, concretamente aquí a la cooperativa, y esas seras había que descargarlas de 4 en 4 a una pequeña báscula manual que había, hacían el peso, se descargaban, y así hasta que hacías las 8 seras que venían en el carro. El agricultor buscó salida en el cooperativismo para proteger su interés, mientras algunas bodegas familiares se esforzaban por comercializar sus productos. En ese momento el sector de La Mancha trató de absorber todo el vino, que todas las uvas que podía, y transformarlas en vino. Y después, con la comisión de compra de excedentes de vinos, esos vinos se transformaban en alcohol y de esa forma se salió. Años como 1952, el de la maquila, donde hay un pequeño conflicto a la hora de pagar entre las bodegas y los propietarios, que a su vez repercute sobre los trabajadores, cuando comienza una política de quemar vino para alcohol de boca, potenciar las cooperativas como esta, que es de 1957, porque tienen un componente social. Intentan también mejorar con plantas nuevas, roturar tierras entre todos. Es una política distinta. También son los primeros que en sus estatutos dice que se van a traer maquinaria nueva, tractores. En esos años, de los años 52-53, es cuando ya el campo empieza a mejorar. Esa fue una solución, porque entonces llevábamos las uvas y jugaban con nosotros. Teníamos que ir a 12 kilómetros a llevar las uvas. Sí. Bueno, ya el sector cooperativo estaba empezando a prosperar debido, desde luego, a las dificultades que en el sector había. Y entonces se fomentó más el cooperativismo, que ya venía de antiguo, porque precisamente esta cooperativa fue una de las pioneras en España. Recuerdo que todo lo que había que hacer con el proceso de la elaboración era prácticamente artesanal, era a mano, con mucha mano de obra, y todo pues a base de mucho sacrificio. Esos años fueron difíciles porque tenías amigos que no podían descargar las uvas y tenías que buscarte dónde poder meter esos mostos y tenerlos para poder cubrir las necesidades de todos los clientes que tenías. O sea, yo he tenido muchos problemas. Satisfacciones también, he luchado bastante. Y bueno, en el sector alcoholero, pues bueno, te digo que hemos sido de los números 1, pero le falta poco. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. En el principio, Blas de Otero. España comienza a salir de la autarquía, despertando al exterior. La agricultura comienza su renovación y en los años 60 la demografía manchega experimenta un segundo ciclo expansivo. Aparcado el proyecto tras los convulsos años de la Segunda República, se vislumbran ahora los primeros balbuceos de la denominación de origen La Mancha. Acta de la reunión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha, celebrada en Alcázar de San Juan, el 22 de febrero de 1974. Ocupa la presidencia el señor Ruiz Verdejo, quien abre la sesión, disculpando al director general de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios, señor don Juan Bautista Sena Padrosa, que siendo su deseo asistir a esta reunión, no pudo hacerlo por imperativos de su cargo. La apuesta por la calidad de los vinos manchegos coincide prácticamente con el proceso de autonomía de Castilla-La Mancha y su posterior entrada en el mercado común europeo. Yo creo que
fue mucho más el proceso a partir de la entrada de España en el mercado común europeo, o Unión Europea, cuando fundamentalmente se produce la modernización de las cooperativas y de todo el sector industrial en Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha se convierte en una gran potencia en el mundo del vino, como había sido históricamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y lógicamente era un proyecto bonito e interesante en aquellos momentos que llegaba la democracia y que había que luchar por el sector en el que estabas trabajando, y empezamos pues con las organizaciones agrarias, cooperativas, e indudablemente pues esto nos ha ido enganchando y hemos ido viviendo indudablemente para el sector, pero de una forma, hay que reconocer también, para los intereses propios también indudablemente nuestros, ¿no? En el Consejo Mancha fue una necesidad, porque cuando a mí me nombran director comercial de la Daimieleña, entonces las cooperativas estaban esperando que llegaran, bueno, lo hacen actualmente, pero gracias a Dios ya no tanto, y yo le di un aire comercial. Entonces lo primero que había que hacer para poder salir, no ya al exterior, sino a un mercado como el catalán o otro de exigencias, llevar un respaldo de la calidad de tu vino. Lo que marcó un poco fue en los años finales de los años 60 y principios de los 70, fue cuando vino el auge en el tema de la plantación de viñedo. A principios del siglo XX, Castilla-La Mancha tenía apenas 220.000 hectáreas frente al 1.400.000 que tenía el conjunto de España, es decir, era apenas un 20%. Prácticamente en el siglo XX hay un desarrollo muy importante de cantidad del viñedo que hace que ahora mismo seamos la mitad de todo el viñedo de España. La primera alimentaria de Barcelona fuimos nosotros, que era en el año 82, o tal, que es bianual. Allí fuimos en La Mancha con un stand, varios bodegueros, en la feria de alimentaria de Barcelona. Estuvimos en Alemania, en Anuga, hacíamos nuestros pinitos. La Mancha no se conocía como vino, bueno, como vino ni como Mancha, porque como anécdota estaban poniendo allí una ópera muy musical que era El Quijote de la Mancha, y tú le hablabas a alguien de Dulcinea y no sabían ni quién era Dulcinea. Pero aquello a nosotros nos valió no solamente para dar a conocer el vino de la Mancha, sino para hacer ventas. Y claro, el respaldo del Consejo siempre fue muy valioso. Aunque paradójicamente, España comienza a sufrir en esos años un preocupante descenso de consumo interno, La Mancha sentará las bases de su lenta revolución silenciosa. Además, el vino llegó un momento en que no estaba de moda, se iba pasando lo que en otras bebidas de vaso largo, en el que el vino se iba quedando detrás, ¿no? Y que la gente no lo consideraba como un elemento, diríamos, moderno, un elemento de triunfador, era un elemento, era un producto perdedor, ¿no?, el que lo bebía, porque además las campañas que se hacían era efectivamente donde te llevaban ahí. El vino en aquellos años, unas campañas muy fuertes que se hicieron para parar en lo que es toda pues lo que había de bebida del alcohol, en el que se consideraba el alcoholismo y en el que entraba el vino. Y se hacían unas campañas contra el vino. No tiene comparación con el de antes, ¿no? En la época mía éramos el tercer país per cápita, 85 litros per cápita en España. La gente no se lo cree. Pues era verdad. Y ahora estamos en los 20 raspando. Inversión en tecnología, mayor profesionalización en capital humano y una apertura a los mercados exteriores trazan las nuevas líneas de la transformación. Que usted es un gran agricultor, un hombre muy digno, pero usted en su cooperativa o en su bodega tiene que tener profesionales que no saben el trabajo que nos costó incorporar a los enólogos a las bodegas, muchísimo. El antes y después es porque se van incorporando, yo diría que se van incorporando a las bodegas gente joven. Gente preparada, gente que tiene inquietudes, y se dan cuenta, nos damos cuenta un grupo de gente que hay que tirar para adelante. Al haber muchísima gente formada, entonces las bodegas fueron adquiriendo enólogos y personas capacitadas, y eso hizo una mejora extraordinaria en el sector. Bueno, hace muchos años, pues bueno, con tener un enólogo en la bodega parecía que era suficiente. Pues ya ha quedado claro que el enólogo no es solamente lo que se necesita para hacer un buen vino. Hace falta
ingenieros agrónomos, hace falta que asesoren, gente que asesore a los clientes de las bodegas, a los socios de las cooperativas, para que al final se trabaje en una dirección del mismo campo para llevar un buen vino. Una llamada que me hicieron del ministerio, un compañero que dirigía las industrias agrarias, dice, ¿qué se puede hacer en La Mancha para mejorar la calidad? Digo, muchas cosas. Dice, vamos a hacer un real decreto de ayuda a ver si somos capaces de tal. Entonces, digo, como tú quieras, tú dime, me dice, tú dime lo que se puede. Digo, mira, hay que fomentar el acero inoxidable en los sinfines de las uvas, hay que fomentar en los depósitos, hay que fomentar la limpieza, hay que fomentar el frío. Fue a partir de los años 80 y 90, fue la forma de despertar la enología y la tecnología en la bodega. Entonces en las bodegas se hizo un esfuerzo muy grande y se mejoró muchísimo las instalaciones para que eso revertiera en la calidad de los productos. Había que crecer y había que innovar, que son las bases del progreso de cualquier empresa, de cualquier bodega o de cualquier cooperativa. Hemos tenido que para ello pues hacer unas inversiones tremendas dentro de las cooperativas, es decir, que ha habido que modernizarlas totalmente. Yo recuerdo pues la revolución del acero inoxidable, que en finales de los 70 y principios de los 80 pues prácticamente no había en ninguna bodega, y ahora está completamente generalizado. Yo he sido testigo de todo, pues ha ido cambiando pues cada vez a mejor, Y eso unido a la complicidad del viticultor, es decir, a que el viticultor se haya convencido de que él y su viña es el origen de la calidad para que el comercio pueda ofrecer los vinos que el mundo pide, pues eso ha sido la revolución. Este reconocimiento es posible gracias al buen trabajo llevado a cabo por todos los técnicos de nuestras bodegas, que son capaces de transformar la enorme gama de varietales que hoy podemos encontrar en La Mancha en excelentes vinos dispuestos a continuar la conquista de los mercados tanto nacionales como internacionales que con tanto éxito se vienen produciendo en los últimos años. Y además que en las catas que se hacían aquí en el comité realmente venían cosas muy extraordinarias y que no conocíamos, que la gente se sorprendía de las cosas buenas que teníamos, ¿no? Pero estaban ahí, si el tema era cuidar un poco y bueno, hacer las cosas bien. El Consejo Regulador de Denominación de Origen ha convocado un concurso de presentación de vinos en el que pueden participar bodegas y cooperativas inscritas en el Consejo Regulador. El concurso persigue estimular a los embotelladores y elaboradores para que mejoren la presentación de sus productos para la promoción de los caldos manchegos. En esos años despierta el potencial comercial de La Mancha. Coincide con las ayudas y subvenciones comunitarias junto a una reconversión varietal del viñedo, permitiendo diversificar mejor la oferta. El sector vitivinícola se mueve en un nuevo escenario. No, ha cambiado. Hay otras variedades ahora, que es tinto fino, hay otra clase de uvas que se adelantan, pero yo siempre al aire. Me ha gustado siempre y sigo. Mi mentor, podríamos decir, Alejandro Alonso, que era el consejero de Agricultura y Medio Ambiente en aquel entonces, pues evidentemente él y todo su equipo introdujeron toda la reconversión varietal, la reestructuración y todo las subvenciones para todo eso que venían de Europa, y eso ha sido, digamos, el fuelle que ha dado aire a esta situación actual. Siendo yo directora general con Loyola de Palacio, Loyola consiguió una cantidad muy importante de dinero europeo para hacer reestructuraciones de viñedo, y La Mancha se aprovechó mucho de eso. Se ha mejorado no solamente en lo que es la elaboración, sino en lo que es el cultivo de la viña, en la mejora de las variedades, en la reestructuración de los viñedos. Eso ha sido algo muy importante. La Mancha tenía grandes cantidades de cepas de vino blanco. Se fueron cambiando por cepas de tinto, concretamente la Tempranillo, se introdujo también la Cabernet Sauvignon, la Shiraz y otras cepas que no eran las típicas de La Mancha,
que, bueno, que han contribuido a hacer unas mezclas excelentes, no solamente con la Tempranillo, se han utilizado las otras cepas. A mi modo de ver, eso ha sido lo más importante. Puso una viña de Cencibel, de Tempranillo, ya en espaldera. Y luego ya pues se continuó con proyectos de reestructuración y tal. Es mucho mejor producir menos y de más calidad. Vamos a incentivar el arranque y vamos a incentivar la reestructuración para ver si esto se enfoca y la obra está a la vista, ¿no? Yo cuando veo los vinos de aquí con la Shiraz y con los blancos, con la Bon Chardonnay y demás, eso es todo de la mano de este club tan grande que hemos creado como Europa, ¿no? Sobre todo yo lo que más implanté fue Tempranillo, pero luego pues ya implanté pues Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Petit Verdot. Ya fui implantando variedades que no son autóctonas de aquí. O sea, además todos los viñedos se han adaptado en La Mancha. Podemos decir que tenemos el mejor clima para producir lo que queramos en La Mancha. Al entrar dentro de la Unión Europea se abrió un abanico. En los primeros momentos no se notaba mucho, pero esto se ha ido viendo conforme se han ido desarrollando las OCM que han ido orientándose a la comercialización. Entonces, una vez que hemos entrado en ese circuito de la comercialización, pues lógicamente se están viendo resultados con variedades que lógicamente eran conocidas en el mundo. Es decir, nuestras variedades, desgraciadamente, pues a pesar de ser una gran variedad como es el Tempranillo, era conocida poco más que en España. Pero bueno, ahora gracias a Dios se está viendo que nuestra variedad de Tempranillo pues una variedad que tiene prestigio y que también se comercializa, y aunque no se llame ni Cabernet, ni se llame Shiraz, ni se llame de otro tipo, quiere decir que tiene su propio apellido. Para mí ha sido una revolución positiva. El cultivo es diferente, la gente tiene otra mentalidad, la gente ha invertido muchísimo lo que tiene y lo que no tiene, en pozos, en agua, en las espalderas, los varietales. La salida final a los mercados extracomunitarios ha supuesto el acicate comercial definitivo para el crecimiento del vino embotellado, siendo el consumidor asiático un ejemplo paradigmático. En el año 94-95 el ir a China, bueno, pues era algo, bueno, muy exótico, y bueno, pues la mayoría de la gente, principalmente en China, no podía comprar una botella de vino. No había poder adquisitivo para comprar una botella de vino. Y la salida a los mercados por bodegas que estaban empezando a comercializar y que tenían ilusión por comercializar, y que vieron que subir un avión no era tan disparatado, contratar comerciales para vender en el exterior tampoco era disparatado, y que eran cosas que había que hacer y que se han hecho y que yo creo que están dando resultados. Lo que pasa es que tenemos un volumen que los resultados tenían que ser más rápidos. Sí, la verdad es que en ese sentido La Mancha ha conquistado un montón de mercados, a veces utilizando la estrategia del precio, pero casi siempre la estrategia de la calidad y la relación calidad-precio, ¿no? Entonces lo estamos exportándolo al exterior pues en un 85 o en un 90%. Y bueno, pues esto nos obliga a cada vez ser más escrupulosos en la elaboración de nuestros vinos. La tercera pata, que es el comercio, evidentemente, sin la explosión que se ha producido en estos últimos años, o en estas dos últimas décadas, se puede decir, sin eso el vino de Castilla-La Mancha ahora no sería lo que es, evidentemente, porque una cosa no existe si la gente no la conoce. Por tanto, para que exista el vino de Castilla-La Mancha, alguien, los comerciales, los promotores tienen que darlo a conocer, y esto en este momento sí que se está produciendo de una manera vertiginosa, podríamos llamar. Vender la primera vez tiene mérito, pero vender la segunda, la tercera, la cuarta a los mismos tiene más mérito todavía. Y luego el gran mercado de la Unión Europea,
que al tener un mercado único y sin aduanas, sin impuestos, pues eso pues también dio pie a que nuestros vinos tuviesen mucha más salida, y como son muy competitivos en precio la han tenido. La transformación significativa del sector sitúa ahora los vinos de La Mancha en contextos globales con elaboraciones más concretas. Que ha cambiado totalmente la forma de elaborar. Antes era blanco y tinto y ahora tenemos 4 o 5 variedades de un lado, otras 7 o 8 de otras, y la forma de elaborar se elabora muy diferente a como se hacía antes. Tendemos muy bien a lo natural, a lo de menos productos químicos, a lo ecológico, lo vegano también ahora, entonces tiene todo eso un poco más a elaboraciones más específicas. Bueno, lo que había en los vinos en el año 2003, cuando yo llegué, pues era una denominación de origen con un futuro enorme, con unas ganas, pero que indudablemente todavía no habíamos encontrado el camino, la forma de sacar adelante todo lo que queríamos y todo el potencial que teníamos y convencer a nuestra propia gente de nuestros vinos. Eran momentos en el año 2003, momentos diferentes a lo que se está viviendo hoy ya, pero indudablemente eso es lo que yo me encontré. Había empezado mucho antes, pero en ese momento estaban empezando a verse los frutos de una buena estrategia para el sector en nuestra tierra, basada fundamentalmente en esos 3 ejes, ¿no? En mejorar los sistemas de producción con una inversión enorme, en mejorar el producto con formación, con enólogos, etcétera, mejorar el diseño, que es muy importante. Vivimos en un mundo de imagen, y si la imagen no es la primera llamada de un producto, ese producto no se vende. Y luego, en tercer lugar, lo más fundamental, que es el acceso a los canales comerciales y sobre todo el acceso a la exportación. A partir del 2004, pues China sufrió una transformación, y esa transformación pues ha empezado a tener una clase media incipiente. La generación también cambió. Entonces esa gente pues ya ha visto pues que el vino es un producto mucho más saludable que los licores de arroz de alta graduación que tomaban, ha visto que es mucho mejor para la salud, ha visto que es mucho más fácil, que hay un vino para cada momento del día y pueden tomar distintos tipos de vino. 20 años aproximadamente invertir en esta zona, sabiendo y conociendo ya las posibilidades que brindaba de calidad, que siempre ha sido nuestro objetivo de cara a cubrir nuestro mercado internacional, sobre todo, donde estamos representados en 50 y tantos países, y La Mancha pues daba la oportunidad de cultivar un montón de variedades nuevas, de tener una constancia y una consistencia en la calidad año tras año, y eso bueno, nos ha abierto un montón de mercados y nos ha hecho que Finca Antigua sea uno de nuestros proyectos más importantes en la historia de esta familia. Hemos fabricado maquinaria agrícola, máquinas para cosechar remolacha, y cuando veníamos por aquí a poner en marcha esta cantidad de viñas me volvía loco, las viñas. Digo, anda, digo, bueno, a ver si algún día puedo venir yo aquí. Y el sueño se ha cumplido. En los últimos años, las pautas de comportamiento en el consumo han variado en un contexto dominado por las tecnologías móviles. La Mancha y sus vinos se abren ahora a un público actual que busca ahora nuevas experiencias. Nuestros competidores no son los que están al lado nuestro, nuestros competidores es en un mundo globalizado, pues todo el mundo. Entonces esos competidores, bueno, pues tenemos que saber por dónde van, tenemos que saber a qué mercado vamos y cómo vamos. La información cambia a velocidad de vértigo en nuevos canales como las redes sociales, donde ahora caben nuevos formatos como el humor, los juegos y el enoturismo. Las redes sociales han traído un boom a la forma de interactuar con el vino. Antes lo disfrutábamos solos o con los amigos, pero ahora nos gusta compartir con nuestros conocidos, estén donde estén, lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien. Por ejemplo, desde una story en Instagram en un momento fugaz, una foto en Facebook o en Twitter, un comentario en Amazon sobre lo que opinamos del vino que estamos tomando, o simplemente un vídeo gracioso de TikTok con los amigos. La incorporación profesional de la mujer al mundo del vino también ha sido reseñable en el último lustro. Bueno, pues yo entré en el mundo del vino a finales de los 80
cuando apenas, bueno, yo creo que no había mujeres. Pues hombre, yo me veía rara porque es verdad, estaba totalmente rodeada de hombres, pero bueno, tuve la gran suerte que empecé catando bien, que se me daba bien, aunque esté feo decirlo, y entonces pues me uní muy bien a ellos porque tampoco era ese miedo, yo iba como uno más y poco a poco se fue abriendo camino a la mujer y claro, hoy en día en nuestra asociación yo creo que hay más mujeres que hombres. Sí, se ha despertado una generación de luchadoras que parece que, claro, esto es como todos y los hombres también tienen que hacer equipos. Partiendo de la base que la mujer, en cuanto al vino, sensorialmente hablando, dicen que somos un poco más sensibles que pueda ser un hombre. En mi caso, en la bodega siempre se tiene muy en cuenta la opinión de una mujer a la hora de catar. Porque sí que hemos visto diferencias gustativas entre uno y otro, parece que son un poquito más finas. Pero bueno, también tengo mi compañera técnico de campo que va al viñedo, que aconseja en el viñedo y que sí que es verdad que los socios han apoyado mucho también en ella. Trabajamos cada día superándonos porque hemos entrado tarde. Entonces entrar tarde en un sitio significa esforzarte mucho más. Y nos hemos esforzado muchísimo, muchísimo. Pero yo siempre he sido optimista. He pensado que se podía salir. Unos vinos de La Mancha con una transformación radical que no olvidan su pasado y sus raíces con un mensaje. Entonces ha habido una transformación tremenda, tanto en tecnología como en profesionalidad de mis compañeros, claro. Y por supuesto, no nos olvidemos del agricultor. Sin el agricultor, nosotros somos la mitad. Pero la verdadera revolución ha surgido cuando el viticultor, que es lógicamente el origen, la cuna del buen vino, la viña, cuando el viticultor se ha hecho cómplice de ese proceso, ha sido cuando esto ha despegado de una manera tremenda y en la situación que actualmente nos encontramos. Es que el campo es lo que tiene en pie todo. Cuando el campo caiga, ha caído todo el mundo. Por eso es muy importante que los niños los enseñen a que el campo lo mantengan. Pues ¿qué le diría yo a los jóvenes? Pues que no pierdan la esperanza y que sigan, que no se vayan, que sigan en el campo porque el pueblo se queda pues sin gente. Es la historia reciente de un cambio con raíces remotas, tranquilo y paciente pero estructural, significativo y colosal en La Mancha, como aquellos gigantes de aspas que dibujan su identidad más universal. Pues la verdad es que ha cambiado muchísimo la impresión de lo que era y de lo que realmente es. Es cierto que bueno, pues la denominación de origen pues la veías como algo lejano, como algo que tampoco era significante tanto en la elaboración como en los precios de los vinos, pero realmente cuando llegas a la presidencia pues te das cuenta que es el único arma que tienen los viticultores y los bodegueros para poder defender los precios y la calidad. Una denominación de origen es la máxima calidad en cada zona. Tierra vasta en horizonte, franca en el comportamiento de sus paisanos y a la vez soñadora en los retos venideros. Rentabilizar nuestro viñedo, haciendo vinos de calidad, invirtiendo en comerciales y pudiendo exportar nuestros vinos por todo el mundo, como están haciendo en otros lugares del mundo. Si no se hace así y se sigue manteniendo o viendo la visión en que tiene que ser cantidad frente a la calidad, pues difícilmente vamos a poder subsistir. Es difícil, es muy difícil. Por lo tanto, el viñedo es pues, un arma, una posibilidad de poder vivir en las poblaciones pequeñas. De la vid, legado del cruce de caminos y culturas, emergen con pasado y futuro los vinos de La Mancha, aquellos mismos que ya entusiasmaran al propio Cervantes.